Bueno, buenos días. Voy a hablar un poquito de historia de las ideas políticas, desde lo más principal, como fue el pensamiento de los grecorromanos, un poquito de historia, de cómo ha sucedido todo esto a través de la historia. Entonces vamos a hablar un poquito del pensamiento político de Grecia y de Roma. Entonces los griegos se destacaron por su gran desarrollo en la arquitectura, pues ellos construyeron grandes edificios utilizando diferentes métodos, como lo fue escultura, utilizaban piedra, utilizaron mayormente hierro, oro y diferentes elementos que encontraban alrededor de la tierra. También se dice que todo lo que conocemos viene de Grecia. También se destacaban por sus grandes pensadores filosóficos que se fueron desarrollando a través de la historia, los que hoy conocemos como son Aristóteles, Platón, diferentes filósofos que hemos conocido a través de su historia y que trajeron grandes desarrollos al mundo, a lo que hoy conocemos. También estuvieron compuestas por pequeñas aldeas que se ubicaban a través del territorio. Su núcleo principal eran las familias, pues así era la división principal de las comunidades. La mujer y los niños no tenían voz ni voto, solamente se consideraba ciudadano a los hombres. Tampoco se consideraban ciudadanos a los extranjeros y a los latinos, como ellos lo llamaban, alguien que no perteneciera literalmente a su aldea. También los Juegos Olímpicos se originaron acá. De aquí provienen los famosos Juegos Olímpicos que hoy en día los conocemos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los sistemas de gobierno que han surgido a través de todos estos tiempos. Así que vamos a empezar con la monarquía. La monarquía era la figura central del rey. Solo existía el rey y todo giraba alrededor de él. Los reyes, esto se daba a través de la herencia familiar. Así, por ejemplo, si un rey fallecía, la persona siguiente al trono era quien tomaba ese poder. No existía la democracia, pues el rey era la única figura. Y jugaban y manipulaban con la mente de las personas con las creencias religiosas y así mantenían controlado el pueblo. Ahora vamos con la aristocracia. La aristocracia fue propuesta por Platón y Aristóteles. El gobierno debía asignarse a personas con conocimiento, que tuvieran un pensamiento más desarrollado, o sea, que tuvieran educación, que supieran leer, escribir, etc. Pero esto generó un gran problema porque la mayoría de las personas eran analfabetas y quienes podían acceder al conocimiento eran simplemente personas adineradas. Después se generó la oligarquía. Aquí el poder se centraba en solamente un grupo de personas. Ellos tenían el poder. Digámoslo así, que la clase alta era la que tenía el poder y simplemente estaba después el pueblo que no podía involucrarse o no podía aspirar al cargo mayor. La tiranía, digamos que fue algo parecido a la monarquía, solo que aquí la figura de poder se tomaba por fuerza y asimismo se obligaba al pueblo a través de la fuerza. Después vino lo que hoy se maneja, que es la democracia, que todo el mundo conocemos que es. Esta fue ejercida primeramente en Atenas a través de una asamblea general con los ciudadanos de aquel pueblo. Ojo, solo ciudadanos varones porque las mujeres no se consideraban ciudadanos. Como les venía diciendo, muchas personas que tenían el poder manipularon a las personas a través de la religión. Todos sabemos que existió la mitología griega y que todos ellos regían bajo un dios supremo llamado Zeus. El cristianismo vino tiempo después. En estos tiempos primarios del surgimiento de las civilizaciones, el dios supremo era Zeus, quien era el dios de todos los dioses, porque después existió Afrodita como la reina del amor y la belleza, surgió Poseidón como el rey del mar, Apolo como el rey de la tierra y el deporte, y así los diferentes dioses. Por último, podemos hablar de los diferentes periodos que se dieron a través de la historia. El primero de ellos fue el periodo cosmológico, fue un pensamiento racional o logos, o sea, el conocimiento del universo, lo que está allá arriba. Esta fue propuesta por Tales de Mileto. Después encontramos el periodo metodológico, que fue propuesto por Sócrates, Platón y Aristóteles.
fue un pensamiento principalmente de los griegos. La razón fue el principal aporte que ellos dieron. Entonces es aquí donde la humanidad se empieza a preguntar por sí misma, como la gran pregunta que todos conocemos, como quién somos, qué hacemos acá y para qué estamos. Después entra el periodo helénico y aquí es donde se empieza a diferenciar entre lo que es público y entre lo que es privado. Entonces también se fija la filosofía como un saber único y entran las escuelas del pensamiento de los diferentes filósofos que organizaron sus diferentes escuelas. Básicamente estos fueron los primeros periodos que se desarrollaron y los más importantes, donde obviamente vemos donde vemos la importancia de todos estos periodos y el desarrollo de cada uno de estos y cómo los diferentes filósofos fueron aportando a estos y ayudaron mucho al desarrollo de la sociedad que hoy en día conocemos. Esto es todo y muchas gracias.